Hola, buenas tardes. Aquí estoy, ¿cómo estáis? Lo que tengo hoy es quiero repasar algunos puntos importantes de los últimos dos vídeos de la fragmentación de las almas, admática, em, que me encanta mucho. Ok, entonces va a ser un resumen de algunos puntos más interesantes que me captaron la atención, pero aparte de esto, también voy a leer partes de las conversaciones con Atena que teníamos recientemente. Esto no está publicado, entonces vais a escucharlo por primera vez aquí en este directo y después del directo voy a subir estos trozos de conversaciones con Atena a los transcriptos. Vais a poder leerlo también. Van a ser dos trozos de conversaciones y el primero, hablamos un poco de almas viejas y almas nuevas, porque este nuevo punto de atención, nueva alma que se forma, ¿es esto a qué se refiere con el término alma nueva, alma vieja? ¿O qué? Entonces, esto, y también después, yo tenía así pregunta un poco romántica, porque claro, hay que pensar que si las almas se fragmentan, ¿no? En la entrevida, o si son los gemelos también, bueno, estas dos o más personas tendrán las mismas memorias de la vida pasada. Entonces, ¿qué pasa con la pareja que tenías antes? ¿Dos personas o más van a tener las mismas memorias de estar con la misma persona antes? Pero eso no es muy romántico, ¿no? ¿O cómo se soluciona esto? Entonces, yo pregunté esto a Athena y también voy a leer sus respuestas, la conversación entera, ¿ok? Entonces, tenéis que esperar un poco. Vamos a empezar por primeros puntos, ¿ok? Ok. Siempre me cuesta arrancar, pero cuando ya hablo, ya estoy en el rollo de hablar, pues todo va bien. Ok, voy a dividir mi pantalla aquí. Un momento, por favor. Wow, qué bien se ve realmente. Ok, bien. Entonces, ya veo que os gustó mucho lo que dijo Yassi en los últimos videos de la fragmentación admática. Ya dijimos que esto va a ser muy interesante y muy metafísico y complejo. Algunas personas expresaron que es difícil a comprender, lo vi en inglés también, pero realmente cuando lo piensas, no lo es, no es tan difícil. Y claro, hay que tener un poco la base de los conceptos de cuáles estamos hablando antes, como qué es alma, etcétera, fuente y todo esto. Pero ya cuando se tiene esta base, ya no es tan difícil captar lo que quería expresar Yasgi en estos videos. Voy hablando. Entonces, entonces, vamos a empezar con el término alma. Alma, catra, lo mismo, por cierto. Yasgi le gusta utilizar el término catra porque es la palabra que utilizan las razas de la Federación. Entonces, también sí, Eric Olibri también se dice alma. Entonces, ¿qué es esta alma? Creo que ya todos los que estáis con nosotros entendéis, pero para resumir así tan rápido, es un fragmento de la fuente. Fragmento de la fuente, pero realmente no es el fragmento como una pieza más pequeña de la fuente, como explicó Mari en su último video de qué es el alma. No sé si se dice el alma o la alma, siempre estamos liándonos. Entonces, es un fragmento de la fuente, pero fragmento holográfico de la fuente. Quiere decir que este fragmento que se divide en millones de pedazos, como este jarrón de porcelana de cual hablaba Mari, tiene todos los atributos y características y calidades y poderes de la fuente misma. Entonces tú, siendo el fragmento holográfico de la fuente, también eres la fuente. No hay separación.
¿qué es un alma? Espero que estén todos muy bien y gracias por acompañarme una vez más. Hola, soy Mari Suaro. La palabra alma tiene una fuerte connotación religiosa, especialmente del cristianismo y el catolicismo, que puede alterar erróneamente los significados o la forma en que se interpretan los mensajes de mi grupo. Utilizo la palabra alma para mis videos porque es la más fácil de entender y relacionarse con la gran mayoría de las personas, pero la uso sin connotaciones religiosas ni carga adicional de significado. Para evitar este problema de interpretación sobre lo que es un alma, mis predecesores, especialmente Sofía, también usan las palabras atma o katra, pero esencialmente todas tienen el mismo significado que yo le doy a la palabra alma. He estado usando esa palabra durante algún tiempo en mis videos anteriores y la seguiré usando en mis próximos videos, así que veo la necesidad de definir claramente qué es. Y esta definición también se extenderá a las palabras atma y katra, a menos que se indique o defina lo contrario en el futuro. Como se explicó antes, todo es la fuente original y todo es conciencia, siendo que incluso el mundo material está siendo manifestado por la conciencia de manera singular y colectiva. Y aquí es donde entra un alma porque ese punto singular de conciencia que es capaz de manifestar tanto es lo que estamos tratando de definir hoy. Aunque describir lo que es la fuente original merece su propio video, la forma en que la defino con pocas palabras es la gran unidad que incluye todo lo que alguna vez existió, existe y existirá, incluidas líneas de tiempo alternativas y universos paralelos, en un contexto fuera de todo tiempo y espacio. Incluye todo por lo que también colapsa todos los conceptos de dualidad ya que todo es parte de ella, hasta el punto en que es incluso imposible de definir, y todos nuestros intentos siempre quedarán cortos de lo que es. También se dice que es conciencia pura, consciente de su propia existencia. De manera laxa y usando esta siguiente expresión solo de manera descriptiva, y con su carga religiosa si quieren, la fuente sería la mente de Dios. Para definir algo, se debe contrastar con lo que no es, por lo que en el caso de la fuente resulta imposible de definir ya que no entra dentro de ninguna dualidad. Por lo tanto, un alma es un intento de la fuente de definirse a sí misma, creando algo que aparentemente no es, dadas sus cualidades aparentemente limitadas. Como muchos otros han intentado describir lo que es un alma, es un fragmento holográfico de la fuente. Holográfico como en una pieza más pequeña de algo, y que sigue conservando todas las características y todo lo que define al original. Para este concepto, usaré el siguiente ejemplo. Imagina que tenemos un jarrón de porcelana, es el todo y es perfecto. Luego dejamos caer el jarrón y se rompe en cientos de pedazos, grandes y pequeños. Cada una de esas piezas serían solo eso, piezas o fragmentos del jarrón original, pero cada una tendrá una forma diferente que no se corresponde con el jarrón original, todas son diferentes aunque, en el caso de los fragmentos más grandes, es aún posible determinar de dónde provinieron cuando el jarrón estuvo completo. Ahora imagina un jarrón que se romperá de manera holográfica. Nuevamente tenemos el jarrón completo, es uno, y es perfecto. De nuevo, dejamos caer el jarrón y se rompe en cientos de pedazos, grandes y pequeños. Solo que esta vez, cada uno de esos cientos de fragmentos es una copia exacta del jarrón original, completo con todos sus atributos. Así que ahora tenemos cientos de pequeños jarrones perfectos, grandes y pequeños. Cada uno de ellos sería un fragmento holográfico del jarrón original más grande. Un alma sería un fragmento holográfico de la fuente original. No que eres menos que la fuente, eres la fuente misma. Creo que eso se entiende. Y la fuente está fuera de la dualidad. Lo que la define es que es algo que es muy difícil de describir, de hecho es imposible, y está fuera de la dualidad. Y ahora, tú siendo la fuente,
alma siendo la fuente, también estás fuera de la dualidad, porque se ha dicho que somos la fuente, pero no estamos realmente fuera de la dualidad. Sí que lo estamos porque somos la fuente, pero también somos alma, fragmentos holográficos. Y alma opera en la dualidad. De hecho, esto es lo que le define. Lo que le define. El alma no puede ser el alma sin funcionar y operar desde adentro del mundo de la dualidad, porque es algo que te define desde aquí hasta allí. Y desde aquí hasta allí es un alma, eres tú, es tu ego, es tu identidad, es desde dónde a dónde te percibes como tú, porque eres todo realmente, la fuente. Pero como almas nos estamos percibiendo solo desde cierto punto a cierto punto, en cierto rango. Y lo que separa que te sientas algo y no otro, lo que define que eres desde aquí hasta aquí, es una idea dentro de la fuente, aparición de la dualidad. Son las ideas que tienes dentro de ti y apegos a ellas lo que define de que eres desde aquí, desde aquí hasta aquí. De hecho, creo que siento como ya todos lo entendéis, como ya estoy repitiéndome mucho porque siento que todos vosotros ya entendéis este punto muy bien, pero bueno, lo estoy así recalcando para la gente más nueva. Entonces, eres una idea dentro de la mente de la fuente y esta idea crea la ilusión de la separación de la fuente, los parámetros que eres desde aquí hasta aquí. Y por eso el cuerpo que tenemos, el cuerpo, estar en el físico, ayuda con esta aparente separación, limita de dónde a dónde. Ese es el juego aquí, con la fisicalidad, con el cuerpo. Nos impone esta percepción de que somos desde aquí hasta aquí. Es una ilusión, es una separación ilusoria, pero es el juego que nos hemos autoimpuesto desde el lado etérico, según los acuerdos colectivos de las almas de la fuente misma que ha creado toda esta realidad. Se ha dicho que un alma es un fragmento holográfico más pequeño de la fuente. Sin embargo, la conciencia está fuera de todos los conceptos de espacio, de tiempo y de todas las dimensiones. Por lo que si un alma es un fragmento perfecto de ella, debe conservar todos sus atributos. Por lo tanto, también está fuera de todo concepto de espacio y tiempo. Así que argumento firmemente que un alma no es un fragmento más pequeño de la fuente. La palabra más pequeño no tiene nada que ver aquí. Un alma es la fuente misma, con todas sus características y todo lo que la define. Solo puede haber una fuente, la absoluta, pero percibimos que hay muchas almas a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué son? El tiempo es un subproducto del acto de ser sintiente, de estar consciente y de pensar. Como expliqué en mi último video, el concepto mismo y lo que es puede ser manipulado por la conciencia misma. Todas las demás personas, y todo lo demás con alma, son la fuente misma, y no un fragmento de ella. Cada uno de nosotros que piensa y es consciente es la fuente misma, por lo que todos los demás que no son el sujeto consciente que está observando, también son la fuente misma. Cualquier otra persona que vemos fuera de nosotros como alguien más, somos nuevamente nosotros en otro momento en el tiempo, desde el punto de vista de la fuente, quien está generando el concepto de tiempo derivado de sus propias ideas y pensamientos. Todos somos uno. Aunque no todos los cuerpos que hay, que caminan y que podemos ver, tienen que ser alguien con alma. La pregunta es qué significa cada uno de esos para ti que estás observando, y por lo tanto eres un alma. Defino un alma como el grupo de ideas y apegos en la mente de la fuente.
Todos somos fragmentos de la imaginación de la fuente, personajes de su obra de teatro, siendo cada uno de nosotros el creador supremo no solo de nuestra realidad personal, sino también de la realidad misma. Estamos limitados en cuanto a lo que define a cada uno de nosotros, nuestros atributos y cualidades, pero son solo ideas y conceptos que tenemos y apreciamos porque forman y definen a la persona, el individuo con el que nos relacionamos como nosotros mismos. Lo único que define quiénes somos y de lo que somos capaces, y por tanto define lo que nos limita, es un conjunto de ideas a las que estamos tan apegados que pensamos que son realidades ineludibles. Es por eso que la liberación de la mente del concepto limitante del yo y del ego es lo que propicia la iluminación. Cada uno de nosotros que somos sintientes y conscientes somos la fuente misma, no una parte de ella, y ciertamente no somos otra cosa más que la fuente. El concepto de ser algo, o alguien diferente de cualquier otra persona, o de la fuente es una ilusión en nuestras mentes, en la mente de la fuente misma, ya que es capaz de algo parecido a mantener múltiples puntos de atención a la vez, y nosotros somos cada uno de esos puntos de atención. Digo que es algo parecido porque estoy bastante segura de que desde el punto de vista de la fuente misma, todos esos puntos de atención son también uno solo, desde el punto de vista más expandido. Somos la fuente, y lo que creemos que somos en estos cuerpos limitados y con el grupo limitado de conceptos que nos definen como individuos, y que forman nuestro concepto del yo-ego, no es más que una construcción en nuestra propia mente. Cada uno de nosotros es el resultado de la fuente manifestando diferentes elecciones y diferentes puntos de atención, dentro del juego que llamamos existencia, que llamamos vida. Como somos la fuente misma, y como expliqué anteriormente, la fuente no se puede definir, asimismo le sucede a un alma, al final, todos estos son intentos inútiles de definir lo que es inexplicable. Ningún concepto y ningunas palabras pueden definir algo tan complejo y tan magnífico. No necesitas definir qué es tu alma, simplemente se experimenta lo que es ser un alma, y simplemente sabes que eres una, como conciencia divina, y sin palabras. Gracias por ver mi video. Por favor, cuídense, gente hermosa. Hasta la próxima vez. Con mucho cariño. Mari Suaru. Entonces, nos percibimos según las memorias que tenemos, que somos desde aquí hasta aquí. Tenemos ciertos límites, experiencias en esta dualidad, y esto es lo que nos sigue formando adelante. Ahora, para lograr esta experiencia en dualidad, aparentemente, en aparente dualidad, siendo aparentemente algo que no es fuente, separado, para lograr esta experiencia necesitas velo del olvido. Y por eso las almas tienen velo del olvido, incluso aquí y también más allá también en 5D, en lo físico. Y más allá también, ya se está difuminando más y más, vas recordando más, integrándote más con otros seres, sabiendo de estos otros seres. Pero mientras sigues en la 3D, 5D, números que no nos gusta ni a decir, mientras estás aquí, necesitas velo del olvido para ser lo que eres, para ser tu identidad, tu yo. Gosha versus Robert, incluso hasta Athena. Todos tenemos
cierto velo del olvido y ciertas ideas desde aquí y hasta aquí somos nosotros. Porque si se difumina este velo del olvido, como a veces queremos que sea, pues ya no seríamos Gosha, Robert y Athena. No según los rangos de lo que define ahora a Gosha, Robert y Athena. Sería ya ser una conciencia consciente de sí misma mucho más colectiva y expansiva, que también somos. pero, pero ahora lo que nos hace pensar, bueno, ahora me estoy liando, pero ahora somos Robert, Gosha y Athena. Una experiencia ilusoria, temporal. Por ejemplo, Ramón. Y Yasky mencionó a este hombre de ejemplo, Ramón. Entonces, Ramón va por su vida, va por sus calles, tiene sus cositas que hace cada día. Y lo que forma Ramón en su propia percepción de sí mismo son sus recuerdos y experiencias que ha tenido desde el momento que nació hasta el momento presente. Esto es lo que forma su identidad, su alma en el momento. Ahí se centra su yo, dentro de estos límites. Recordar, los almas son lo que nos forma y define dentro de ciertos límites de autopercepción. Si no teníamos estos límites, ya seríamos la fuente misma, ya no seríamos Gosha, Robert y Athena. Por eso el velo del olvido es importante, por eso ideas son importantes, no que son malas tener ideas, son importantes para autosostenernos como nuestra identidad, que de momento queremos experimentar. Entonces no es nada malo. Entonces, ahí se centra el yo de Ramón, desde cuando nació hasta aquí. Y por eso hay miedo de la muerte. Perder eso, perder lo que sentimos que es nosotros, nuestra identidad, porque solamente recordamos desde el momento que nacimos y ni eso hasta ahora. Porque no se recuerda, especialmente aquí en el 3D, ahí se recuerda, no se recuerda que se es más. No se recuerda que se es más. Por eso, miedo de la muerte. Pero como dice Yasky, nunca se olvida totalmente. Nunca se olvida totalmente. Muchas gracias, César. Nunca se olvida totalmente. Está en nuestro inconsciente lo que em, el conocimiento de ser algo más está impregnado en nuestro inconsciente, en nuestras vidas pasadas, siempre formando cómo tú interpretas el alrededor, cómo te relacionas con el mundo, tu personalidad. Todo esto viene de mucho más atrás, aunque sientes que es solamente desde el nacer hasta aquí, por no tener memorias. Pero nunca se olvida todo. Tu inconsciente no olvida nada y te sigue formando, incluso desde las vidas pasadas, formando tu forma de ser. Ahora, por ejemplo, si nacen dos personas en el mismo día, bueno, gemelos, por ejemplo, bueno, sí, o no gemelos, por ejemplo, un hermano y hermana nacen, todo igual, pero bueno, difieren en su personalidad, difieren en su forma de ser, porque llevan ya esta forma de ser de antes. Y esto se puede ver hasta en los animales. Por ejemplo, ¿por qué un beagle es así y otro beagle es diferente, aunque nacieron en la misma familia? ¿Por qué este es abierto y extroverto y otro es tímido, con miedo? ¿Por qué es así? Porque hasta animales traen consigo mismos estas formas de interpretar el mundo, la personalidad, las reacciones, memorias inconscientes de otras vidas, más allá. Pues es esto que explica Yasky, que aunque nos sentimos desde aquí hasta aquí, nacimiento, día presente, lo que nos forma realmente es aún más grande, vidas pasadas.
también. Y más allá, somos la fuente misma. Somos la fuente misma. Somos más que este saco de carne con patas, como dijo Yasky. Y la gente se ríe de sus ejemplos, porque sí, Yasky tiene buen sentido de humor. Entonces, creo que se entiende muy bien qué es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Y por qué se necesita el velo del olvido para que alma sea un alma? Y todo esto. Entonces, ahora entramos ya en el tema de fragmentación, específicamente. Y Yasky aquí, gracias, Víctor. Yasky aquí utiliza el ejemplo de los gemelos, que aquí se entiende muy bien, que antes eran una persona y ahora se fragmentan en el vientre de su madre y ya empiezan a tener diferentes experiencias a través de sus diferentes puntos de atención que se han creado de la misma alma, porque la misma alma, desde arriba, porque también hay niveles de alma, porque sí, hasta ahora estamos hablando que tu alma es cómo te percibes desde aquí hasta allí, pero como también tenemos otro nivel del alma que maneja este rango un poco más grande. No somos solamente un nivel de alma, alma es muy multinivel, multidensidad. Entonces maneja muchos niveles a la vez. Entonces, desde este nivel más grande, más alto, el alma puede manejar diferentes puntos de atención como sí misma, como ella misma. Y por eso, dos gemelos que se fragmentan salen del misma alma, del mismo punto de atención de esta alma, pero se dividen y ya tienen dos puntos de atención y empiezan a ser dos personas diferentes. Y como Yasky explica, esto se produce especialmente desde el lado etérico, en la entrevida. Y aquí donde se pone esto interesante, para mí, personalmente. Porque sí, se entiende el ejemplo de los gemelos. Se entiende muy bien. Pero lo que realmente me parece interesante metafísicamente es que esto se produce en el lado etérico, cuando morimos, cuando vamos a la entrevida. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque para mí también era concepto bastante nuevo, aunque ya sabía que hay variantes, que hay muchos, muchos de tú, por aquí y por allí, etcétera, pero no sabía exactamente este mecanismo de cómo se fragmentan almas desde el nivel etérico en la entrevida. Muchas gracias, Bent. Saludos. Entonces, ¿por qué se fragmentan en la entrevida? ¿Qué les ocurre? ¿Por qué no pueden seguir misma línea y continuar con lo mismo siendo ellos mismos? Bueno, primero, porque allí, aunque aún nos apegamos a querer sostener nuestra identidad, ya los límites y las fronteras de lo que sentimos que es nosotros se abren más. Entonces, la frecuencia se eleva mucho, es un estado vibratorio muy alto, y esto quiere decir que tenemos mucha más empatía con los demás por la telepatía. Empatía es como tener telepatía fuerte con los demás seres, sentir lo que comparten, sentir lo que emiten. Entonces, te fusionas más con sus ideas, con lo que comparten, y resulta, como explica Yasky, que estas almas ahí comparten mucho entre ellos en la entrevida. No hay fronteras tan definidas como aquí desde el lado físico de qué es la persona. Este ego tan fuertemente definido, solamente está formado aquí, desde el lado físico. Tú eres John, yo soy Catarina. Pero en la entrevida, aunque aún tenemos nuestra identidad, ya es un poco más fusionada con el campo alrededor, con otras almas. Entonces se tiene empatía, se tiene telepatía y quieres nutrirte de las experiencias de los demás.
porque otros comparten ideas, comparten lo que han vivido y, y tú como un ser que siempre quiere estar en la expansión, es lo único que el alma realmente quiere y desea, pues ves como algo interesante que mira, también me gustaría tener esta experiencia o nutrirme de algo. Entonces coges algo de, de otra alma. Incluso nosotros aquí, en este lado, en la vida, compartimos siempre nuestras ideas o compartimos nuestros viajes. ¿Dónde estamos? ¿No? Te encuentras con las familias, tus amigos y te dicen, bueno, yo estuve en Argentina el mes pasado y mira qué me pasó y es increíble, las montañas y bosques. Pues tú escuchas y quieres estar allí. Solamente escuchando esta experiencia ya te crece el deseo de tener también esta experiencia. Entonces, aún más en la entrevista pasa esto, porque allí se manifiesta todo más rápido por la más alta frecuencia que, que define este campo, este nivel. Entonces, tú escuchando, sintiendo otras experiencias de otras almas, ideas, pues desarrollas el deseo de nutrirte también de estas experiencias. Entonces, formas un plan de vida y límites de tus experiencias. Y puede ser que aquí también, entonces, se divide un poco el deseo de esta alma. Entra un poco en, no diría contradicción, porque no lo es simplemente una indecisión, querer diferentes cosas. Quieres, por ejemplo, tener esta experiencia, pero también quieres esta experiencia. ¿Por qué no? Si puedes ser dos, ¿por qué no ser dos? ¿Por qué ser solamente uno? Entonces te divides. Te divides y formas planes de vida para estos diferentes caminos. Y tu ser superior, tu yo superior, maneja estos dos o tres o más a la vez y se nutre de todos estos. Tú estás alimentando ahora mismo tu yo superior, tu alma superior, también, también como tus otros yos, otros fragmentos holográficos que han decidido vivir otra experiencia. Y así se entonces crea nuevo punto de atención, con esta decisión nueva de hacer algo diferente aquí y por ahí, y se crea nueva alma. Pero ahora, aquí entra la conversación con Athena, porque ¿a qué quiere decir que se crea nueva alma? Se crea tal vez nuevo punto de atención, pero como alma tú sigues teniendo todo lo que has vivido antes, memorias, tus percepciones, todo lo que te formó hasta ahora, sigues teniendo, no te como reseteas desde nuevo, simplemente te divides, pero sigues teniendo lo que tenías antes. Entonces, ¿por qué es alma nueva? Si a esto se refiere cuando dicen alma nueva, alma vieja, entonces esto preguntamos a Athena. Entonces, aquí voy a leer esto, ¿ok? Athena empieza a hablar de los gemelos y después ya nos enfocamos más en la pregunta específica esta. Athena dice esto. En cuanto a los gemelos, es el mejor y más claro ejemplo de cómo una sola alma se va fragmentando en otras. Sí, conserva su misma raíz o su mismo pasado. Solamente por este hecho no es realmente alma nueva, porque conserva lo que era antes. Pero ya es otra alma. Entonces tal vez no es como nueva, pero otra. No se forma como otra de inmediato, pero aquí habla de los gemelos. Digamos que al nacer, sino que se va formando con las diferentes experiencias que cada uno de los gemelos va teniendo durante su vida y cómo progresa. Recordando que un alma no es algo que ya está o ya está hecha, sino que es algo que se forma por sí misma, por quién es. Cada alma se construye a sí misma en forma progresiva por sus experiencias y por las decisiones que va tomando. Entonces,
A medida que avanza la vida de cada uno de los gemelos, siempre habrá diferencias en cuanto a su experiencia, simplemente porque son dos puntos de atención diferentes, aunque empiezan esos puntos de atención a diferir desde que están ambos en diferentes esquinas de la misma cuna, porque ya tienes diferente ángulo. Aquí no ves la lámpara de esta manera y ahí ves la lámpara de diferente manera. Y esto ya te va diferenciando poco a poco, no es de inmediato, poco a poco. Pero a medida que van creciendo, sus experiencias van siendo cada vez más y más diferentes a medida que crecen, siendo que acaban siendo muy diferentes sus experiencias de adultos. Sin embargo, siempre tendrán y conservarán la misma base o pasado de experiencias previas de vidas pasadas que forman la vida actual, sus características y todo lo que la define. Si conservan la misma base y pasado, para mí esto no sería como almas nuevas. Entonces no creo que aquí con este término alma nueva se refiere a esto. Entonces, yo pregunto, ¿o a qué se refiere entonces este término alma nueva? Ella dice, es que como le sucede a ambos por igual, gemelos por igual, imagino que también se refiere a los que se generan desde el plano etérico, no es una alma nueva en sí como tal, sino que una sola forma o se transforma en dos. Entonces yo aquí insisto, entonces ¿a qué refieren cuando dicen alma nueva y vieja? Para mí no tiene sentido, porque todas provienen de la fuente, son antiguas, todas, son variantes de sí misma, diferentes puntos de atención formándose, pero ¿cómo que son nuevas? Entonces ella dice, el concepto de alma vieja y alma joven es muy nueva era. Sin embargo, podríamos definirlas de alguna manera eh, que sí tenga sentido, porque en el final nunca podrá haber ninguna alma nueva, todas son la fuente. Sin embargo, sí pueden ser nuevas de acuerdo a uno u otro criterio. Por ejemplo, un alma nueva como aquí ella dice de broma, escuchar bien, dice esto. Por ejemplo, un alma nueva como en alguien que está sufriendo, perdón, viviendo su primera experiencia en la tierra, sin embargo, no desde el punto de vista más expandido. Entonces, viviendo su primera experiencia en algún lugar, ¿podría ser esto el criterio para definir alma como nueva, porque estás nuevo en alguna experiencia? Y dice esto, y dice aquí Athena, aún así, también se considera que un mismo punto de atención va acumulando experiencia en la vida progresivamente, adquiriendo más y más conciencia, desde sus inicios como un mineral, pasando por bacteria, luego por gusano, insecto, planta, invertebrado, mamífero y demás. Es esa progresividad de acumulación de conciencia lo que no me cuadra del todo en el concepto de que todas las almas tendrían la misma edad, siendo que todas son la fuente. Sin embargo, desde la postura o punto de vista de la fuente, un alma nueva se formaría cuando la fuente misma forma el grupo de ideas y de conceptos que definen a un alma, ideas y conceptos que no existían antes, aunque siempre serán una variante de lo que ya existe. Entonces aquí estamos considerando que tal vez alma nueva sería cuando la fuente misma tiene como algunos nuevos conceptos a vivir que no existían antes. Aunque es esto realmente posible, siempre serán variantes de lo que ya existía antes. Pero dice Athena, en este caso sí habrían almas nuevas exactamente como tales, según este criterio. Pero yo aquí digo esto, pero si se ha formado un grupo de ideas nuevas, siempre tiene que salir de algo que fue formado ya antes, de algún impulso que se ha creado antes, porque nada sale de la nada y todo existió siempre, solo cambiando formas. Y dice Athena,
Esas ideas siempre serán variantes de anteriores, sí, y esas anteriores se podría decir que son las que formaban a sus progenitores y a su familia. Y yo aquí digo, seguimos hablando de este tema. Yo digo, bueno, tal vez alma vieja quiere decir que es la que ha acumulado muchas experiencias de todo tipo. Perdón, porque otras podrían estar en el mismo punto por eones. Son viejas, ok, pero sin nada acumulado ahí. Puede ser. Y dice Athena, no es la cantidad de encarnaciones lo que importa, sino lo que ha logrado avanzar en ellas. Y por eso se producen los bucles de reencarnaciones, precisamente. Y yo digo, entonces sí, como yo he dicho, tal vez alma vieja sería algo con muchos logros y experiencias. Y otras tal vez están en bucles o están no avanzando mucho, no expandiendo mucho. Es un criterio más a considerar. Y dice Athena, simplemente la definiría, alma vieja, la definiría como un punto de atención que ha logrado mucha experiencia, ha aprendido de ella y ha desarrollado mucha sabiduría a partir de eso. Al igual que en una misma encarnación, si fue llena de experiencias enriquecedoras o solo se pasó 60 años de empleado de una aseguradora. Sin ánimo de hacer un comercial para venderles más Yasji, a su corta edad, Yasji ya superó en experiencias a muchas personas que le triplican en años de existencia. Entonces, aquí por eso, en el caso de Yasji, por ejemplo, sería alma vieja, porque ha acumulado muchas experiencias. Y otras personas tal vez no tanto, aunque son mayores. Pero ahora estoy empezando, ahora mismo, pero puede ser que simplemente ella recuerda más. Pero otras también tenían experiencias, pero no lo recuerdan, aunque creo que se reflejaría de alguna manera su expansión de experiencias en su momento presente. Tendrían ya el punto de ver las cosas diferente, como ve las cosas Yasji, en manera diferente, más expandida. Yo de hecho pregunto esto aquí. Y a que sea alma vieja con muchas experiencias, no hace falta recordar esas experiencias, ¿no? Y dice Athena, las experiencias siempre definirán a la persona desde el subconsciente y del inconsciente. Sin embargo, ciertas cosas o ciertas memorias solo le serían de utilidad recordándolas directamente de forma consciente. Este es el fin de esta conversación con Athena sobre qué son almas nuevas, almas viejas. No sé, ¿cómo vosotros entendéis qué es alma nueva, alma vieja? Si queréis, podemos hacer una pausa y podéis explicar cómo lo veis vosotros. Sí, pero por ejemplo, Marvin dice, creo que también soy una catra vieja también, ya me siento cansado de todo. Pero por ejemplo, Yaski, ella es alma vieja, pero no está cansada. Ella es muy feliz, alegre, le gusta jugar, le gusta muchas cosas y vivir la vida. Entonces, no estoy seguro si el cansancio em, necesariamente tiene algo que ver, aunque puede ser que sí, que también es un elemento. Pero yo creo que no es necesario. Si alguien siente mucha alegría por vivir la vida, no creo que eso significa que es alma nueva, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo siento mucha alegría por la vida, pero sé de lo que sé de mi historia anterior, que también soy alma bastante aventurera con muchas experiencias pasadas y muchas de ellas difíciles. Entonces no creo que mi forma de vivir la vida ahora, de estar mirando todo como con los nuevos ojos, tiene algo que ver em, con que no sea alma vieja.
Ok, a ver, ¿qué estáis diciendo más? Katia, alma vieja, mucha experiencia. Sí, esto es lo que con Acena estamos concluyendo, pero es solamente un criterio. Puede ser que más personas tienen otras definiciones de lo que significa esto. Ah, Jorge dice, las almas viejas para mí podrían ser las que se pueden dividir en bastantes puntos de atención. Bueno, sí, porque significaría que ya se sienten con mucha capacidad de poder manejar muchos puntos de atención a la vez. Incluso muchas personas ahí arriba manejan dos cuerpos o más conscientemente, conscientemente. Entonces, este poder, esta fe en sí mismo de poder manejar tantos puntos de atención, seguro que tiene que ver con haber tenido muchas experiencias antes, entonces equivale a siendo alma vieja. Puede ser, sí, también. Muchas gracias, Yerik. Te veo estás con una energía diferente. Pues no sé, me siento igual. Muchas gracias, pero me siento igual. Puede ser por la cámara nueva, que hay diferente iluminación. Aquí estoy en un nuevo sitio. Ok, a ver qué más estáis diciendo. A ver cómo lo paso aquí. Un momento, porque. Ok. Sí, Kerikal dice, yo comprendí que vivir muchas experiencias no es lo mismo que lograr mucho aprendizaje y expansión, y ahí va mi idea de alma vieja. Interesante también, gracias por este punto. Sí, exacto, porque muchas personas tienen muchas experiencias, pero tal vez no absorben nada para su expansión, no aprenden nada de estas experiencias. Entonces pasan por las experiencias solamente como no sé, que quería decir como un perro pasa por las experiencias, pero no sabemos realmente qué está aprendiendo el perro. No quiero aquí ofender a los perros. Em, sí, ok. Sí, Durga, bien, así es, sí. No voy a leer el comentario, pero sí, gracias. Alejandra dice, almas viejas, más conocimiento y experiencias para afrontar situaciones y distintos enfoques de entendimiento que quizás otras catras aún no experimentan. Exactamente. Ujú, sí, también. Interesante ahora pregunta de Artzeit. ¿Por qué la conciencia se divide para mayor expansión? Si desde los focos de atención, un momento, se me fue la pregunta. Si Ok, lo tengo. Si desde los focos de atención intentamos la unificación. Buena pregunta. Yo creo que estamos siempre deseando dos cosas a la vez. Es que vamos unificándonos y expandiendo. No quiere decir que no deseamos como la fuente eh, más y más experiencias. Esto es un reto de la fuente. Siento estar dividiéndose y experimentando más para después lograr esta unificación. No es como esto o lo otro, lo veo como dos realidades a la vez, ocurriendo a la vez. Creo que aquí, como ya decimos, la fuente no opera desde esta dualidad, como lo vemos aquí, que solo que tiene que ser este camino o este camino, que este camino contradice esto, unificación o división. Creo que la fuente está experimentando todo a la vez y no es el problema para la fuente. Dice Yayoik, los perros son almas inocentes en transmigración, en contacto con humanos para convertirse en uno. Es muy posible.
Amabella dice, para mí, un alma vieja es aprovechar y aprender de las experiencias, no solo acumularlas. Pues sí. Por ejemplo, buen ejemplo es mirando nuestros vídeos. Hay personas que solamente van de un video a otro. Hay ahora muchos videos. Mari está haciendo muchos videos. También Zael. Robert está haciendo lo suyo. Yo lo mío aquí entre todos. Y la gente va de un video a otro, acumulando solamente las horas de ver los vídeos, pero realmente están procesando y asimilando y permitiendo que este conocimiento les expanda. Aquí está el punto. Karma Ruby dice, para mí un alma vieja es la que interioriza su experiencia y tiene un profundo conocimiento de la realidad. Pues sí, conecta con lo que acabo de decir. Ok, bien, gracias. Vamos a seguir porque tengo más puntos a comentar aquí. Y ya estamos 45 minutos con el directo. Ok, seguimos. Entonces, aquí quería mencionar otro punto. ¿Recordáis el video de los implantes de memorias? Pues ahí donde Yasky explica que las almas en la entrevida cogen por la empatía, telepatía, ideas de los demás, pues esto también me recordó, me vino a la mente esta información de implantes etéricos, de memorias etéricas que las almas se implantan para la siguiente vida. Es algo parecido aquí. Si queréis volver a ver estos vídeos, implantes etéricos. Y entonces, Yasky aquí mencionó personas nexo, que hay ciertas personas o ciertas almas en el cierto punto de su camino que son como personas nexo porque algo pasó en sus vidas que les hizo querer más de una cosa para su siguiente encarnación. Y aquí dice Yasky que Svaru 9, por ejemplo, era una de estas personas dentro de las líneas de Svarus. Era Svaru 9, que ya decidió no seguir con los bucles, porque como sabemos, las Varus desde 2 a 9 es repetición de la misma vida. Entró en el bucle de repetir la misma vida. Y no solamente esto pasa a ella, pasa a muchos de nosotros. Y entonces cuando llegó a la versión 9, es ahí cuando ya algo se como quemó dentro de ella. Ya no quería volver a regresar. Quería ya experimentar otras cosas. Algo pasó que le hizo querer más de una cosa. Entonces, también Svaru 9 ha formado diferentes personas. Está presente en diferentes variantes de ella misma. Se dedicó como piloto de combate de reloj de arena con una de las naves de la clase de combate más avanzadas que los taijetianos han construido hasta ese momento. Hay una Susi 2 ahora, aún más avanzada, y es la nave que tiene Yasky y en el hangar. Svaru 2 comenzó a saltar en el tiempo, básicamente para alterar puntos en la historia de la Tierra, para causar un resultado más favorable para la humanidad en estos tiempos difíciles. Apareció en varios puntos de la historia, siempre como ella misma, siempre en puntos nexos, siempre en momentos críticos, convirtiéndose en personas clave en la historia de la Tierra o haciendo personas clave alteren sus acciones de una manera que les proporcione un mayor resultado positivo a largo plazo. Convertirse en personas clave no tanto en entrar en su cuerpo, sino en aparecer como ella misma, para hablar con la gente de esos puntos de la historia, lo que hizo que la recordaran como otro personaje o persona en la historia de la Tierra. Esto, como era de esperar, muchas veces provocó que los eventos no salieran como ella quería, entrando en conflicto con muchas personas notorias en la historia de la Tierra, lo que resultó
en su muerte. Pero, como parte de cómo funcionan los ciclos de reencarnación, o son entendidos por la gente de Taygeta, después de su muerte, su conciencia volvió a nacer como Svaru II nuevamente, en Erra, en la casita en el bosque junto al lago. Entonces, la nueva se llamaría Svaru III. Luego, vivió todo lo que he descrito anteriormente, recordando su encarnación pasada como ella misma y como piloto de combate del reloj de arena. La recapitulación. Svaru I nació de una madre y un padre. Entonces, Svaru II, también conocida como Svaru Papriyananda, fue la primera en partenogénesis. Luego, Svarus 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son Svaru Papriyananda II, regresando para tener la misma vida, siempre naciendo en el mismo lugar, en la casita, en el bosque junto al lago. Pero al recordar su vida anterior y todo lo que hizo en ella, es como si fuera otra Svaru. De ahí los números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Svaru 9. Svaru con la que hablaste. Es un nodo o una Svaru difícil, porque logra rehacer casi todo lo que hizo durante esas 8 encarnaciones anteriores, pero evitando los problemas y lo que terminó con sus vidas. Recordando que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 trabajaron y vivieron la vida de un reloj de arena del escuadrón de combate de Lid, alterando las líneas de tiempo y los eventos en ellas por razones estratégicas y tácticas. Definición de estratégica: una acción que determina el resultado de todo un cambio o escenario. Definición de táctica: una estrategia utilizada en combate para enfrentar o gestionar una situación o al enemigo. Cuéntanos más de su vida en Egipto, por favor. No sé mucho sobre su vida en Egipto. Solo sé que estaba ahí. Y también voy a decir un detalle curioso más. Entonces, ya estamos en esta parte de Egipto. ¿Veréis? Hay aún más Svaru 9. Había una Svaru 9, aún otra, tercera, que bajó a Egipto porque quería olvidar. Su objetivo era olvidar sus bucles, sus memorias, sus traumas, su sufrimiento. Ya tenía bastante de sufrimiento. Y bajó a Egipto y ahí vivía su vida. De momento no voy a contar detalles, pero sí, vivió su vida allí como extraterrestre total. Y formó a base de nuevas memorias y nuevas experiencias. Y también había un pequeño ayuda tecnológico para borrar algunas de sus memorias. Formó nueva persona. Esto fue su salida de sus bucles. Formó nueva persona. Después murió, fue a la fuente y se reencarnó en Taygeta otra vez, pero como nueva persona totalmente. Entonces, esa fue su salida de sus bucles. Pero esta fue otra Svaru 9. Hay muchas. Y aquí dice Yazgi, encontré este trozo de conversación con Yazgi, donde habla de los Svarus. Las Svarus, lo que las define es que no olvidan quiénes son. Las Svarus son Svarus porque no olvidan quiénes son. Pero aquí, hablando de Svaru 9 como un anexo que se dividió en diferentes variantes, explica Yazgi, en vez en cuando una Svaru en alguna línea temporal alterna
decidiría olvidar, porque ya no quiere recordar. Y dice Yasky, porque tenemos muchas razones para olvidar. Entonces, algunas de estas variantes de Svaru 9 quería olvidar de sus experiencias difíciles que tenía en su vida, muchas experiencias dolorosas y difíciles. Entonces decidió olvidar, pero tal vez otra no quería olvidar. Y aquí por eso tenemos Athena, Mari y Yasky. Esta es la línea de las Svarus que decidieron no olvidar. Pero insiste que existen otras líneas de Svarus que salen de las Svaru 9 como nexo que decidieron olvidar. Porque así quería su indecisión de qué hacer desde la entrevida. Entonces, Yasky explica aquí cómo se forma esto que algunas personas quieren olvidar. Como ejemplo de Svaru 9, otra variante. Ok. Recuerda que la memoria no está en el cuerpo. Entonces, ok, la memoria no está en el cuerpo. Así que si creas una incompatibilidad con tu yo llamado superior, entonces olvidas. Entonces creas otra identidad o yo ego en el proceso. Y esto es cuando entras en la tierra. Y esto es la razón por la cual muchas personas extraterrestres, eso creo que es algo que no hablamos antes, entran en la tierra por querer olvidar y por querer formar otro punto de atención, por querer formar otro variante de sí mismo que ya va a su propio camino. Muchas personas extraterrestres entran aquí exactamente porque saben que aquí se olvida. Y aquí Yasky, ¿y qué pasa cuando olvidas? Puedes formar otro camino. Y esto es lo que pasó a una de las Varus 9. Ella olvidó, así decidió olvidar. Es un poco larga historia porque ella también entró en la tierra, pasaron cosas y decidió olvidar para formar nueva persona después. Eso es otra rama de las Varus. Entonces, ¿por qué pasa esto? Que aquí olvidas y formas nuevo punto de atención. Porque como dice Yasky, la memoria no está en el cuerpo. Entonces, lo que tienes que hacer para olvidar es crear una incompatibilidad con tu llamado yo superior. Entonces olvidas, no tienes acceso a tu yo superior. ¿Y dónde no se tiene tanto acceso a tu yo superior? En la tierra. Entonces, en el proceso, creas otro yo, otra alma, otra persona. Yasky explica, la memoria no está en tu cuerpo, solo una pequeña parte de ella. Así que necesitas tener una frecuencia compatible con la fuente para recordar lo que fuiste antes. Por eso ahí, en llamado 5D, recuerdan más porque tienen más compatibilidad con la fuente. Esa compatibilidad es lo que llamamos tener una conexión con la fuente. Es una señal, si quieres, siendo como si la fuente fuera un transmisor de radio y tu cuerpo el equipo de música que reproduce la música. Pues aquí en la Tierra, nuestros cuerpos en el 3D no pueden reproducir la música tan bien como fuera de la Tierra. Se puede, no hay límites, pero es un poco más pastoso. La Tierra, aquí explica Yasky, es una densidad pastosa, de baja densidad, difícil. Dificulta la conexión con la fuente superior. Así que esa energía pastosa y densa hace que alguien en la Tierra no puede conectar con la fuente tanto como antes. Esta falta de compatibilidad de frecuencias, por lo tanto, no acceder a toda la memoria, es lo que llamamos el velo del olvido. Y por eso muchas razas extraterrestres, sabiendo esto, que quieren olvidar, formar algo nuevo, vienen a la Tierra también, entre otros motivos para eso. Entonces, a veces
cuando vienes a la Tierra y ya no conectas tanto con la fuente como antes, hasta podrías dañar esta conexión en la manera que incluso si te extraen, por ejemplo, no vas a poder recuperar toda la memoria de lo que fuiste antes, si te extraen fuera de la Tierra. Aquí Aski explica. A veces no puedes recordar nada, aunque vuelvas aquí. A veces los recuerdos no vuelven en su totalidad. La conexión con la fuente como es un poco dañada, porque tu ego, pero ¿por qué es? Porque tu ego, identidad, creó lo que muchos llaman otra alma, así que ya no eres totalmente compatible con quien eras antes. Entonces, y una persona que es un ejemplo de esto es Aneka. Aneka no recordaba sus vidas pasadas. Entonces, no que tu conexión con la fuente se daña por estar en la tierra. No, no, no es esto. Siempre somos la fuente, no que tenemos conexión con la fuente. Somos la fuente. Pero es como fue explicado con esto de radio y transmisor de radio. Como no puedes totalmente acceder a la totalidad de estas memorias que no se encuentran en la fuente. Entonces, formas nuevo punto de atención por ya no tener memorias antiguas, formas nuevas, nuevo concepto de ti mismo, pues esto como forma otro punto de atención. Entonces, cuando vuelves allí, si te extraen, por ejemplo, incluso con tu cuerpo, a veces no puedes recuperar todas las memorias porque no que no tienes conexión con la fuente, pero es que ya no eres compatible en frecuencia con lo que eras antes, porque has creado nuevo yo, nueva identidad. Es por eso. Espero que se entienda un poco esto. Entonces, no digo que esto pasaría en todos los casos, es solamente como estamos analizando uno de los posibles casos y situaciones, pero el punto principal de lo que estoy diciendo es que en la Tierra, muchas de estas personas extraterrestres forman nuevas almas, nuevas en el sentido que estamos hablando, nuevos puntos de atención, se dividen, forman alguien más. Y de lo que entiendo, de lo que se nos ha contado, Svarun 9, una de ellas, esto es lo que le pasó. Ella quería olvidar, vino a la Tierra como step down, también tenía otros eventos otras cosas que le ayudaron a olvidar. Y, y, y también, por ejemplo, si vas en la inmersión, también esto ayuda, porque no recuerdas. Y sí, ella logró formar nueva línea, ya no volvió a este bucle de Svarus. Ok.